Padre me inclina a que hablemos acerca de el sacerdocio al cual nosotros fuimos llamados a ser restaurados, porque el trabajo de restauración que está haciendo el Mesías es para restaurar el sacerdocio. Entonces la serie de este libro de Vaikra se va a llamar Real Sacerdocio. Real Sacerdocio. Ustedes saben que el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote tenía la condición de supremacía, autoridad, máxima autoridad espiritual en Israel, máxima autoridad espiritual, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, y de él dependían muchas cosas a través del trabajo que se hacía en el templo, en la casa de la presencia. Ese era el propósito. Pero ahora, en este tiempo han cambiado las situaciones y las circunstancias para Israel. Entonces la enseñanza del día de hoy del Real Sacerdocio 5783, el año en que estamos cursando del calendario judío, a esta enseñanza del día de hoy, de esta primera parashá del libro de Vaikra, le puse por nombre, escuche bien, y te llamó como llamó a Moshe. Vaikra es y llamó, Vaikra y llamó, pero yo le hice un pequeño cambio, y te llamó como llamó a Moshe. Todos los que estamos aquí fuimos llamados. A cada uno se le encendió la zarza de alguna manera. De alguna forma llamó nuestra atención. De alguna forma. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que Él te llamó a ti de la misma manera como llamó a Moshe. Entonces, el propósito mío en este recorrido por el libro de Vaikra es trabajar en eso, en la restauración que el Padre llamó al sacerdocio de este tiempo, sacerdotes que ministran al Elohim eterno en un lugar específico. ¿Dónde? La familia. La casa de la presencia es la casa de cada uno de nosotros. El lugar donde Él quiere hacer habitación de su presencia es la familia del pueblo de Dios. La mispajá, lo que hoy todo el mundo quiere destruir. Hoy todo el mundo quiere destruir este diseño. No es casualidad, amados, que los hombres más ricos y poderosos del mundo, el enfoque sea este. Los Roquefifí, los Rochilililili, los Morguininininín. Hay unas familias bien interesantes que, como tienen el poder, necesitan cambiar este diseño. Familias ministradas por Hasatán para cambiar el diseño divino. Papá, mamá, levantando los hijos. Eso es lo que quieren destruir. ¿Y quién establece el Eterno en este tiempo para que esto no sea destruido? El sacerdocio restaurado de su pueblo. Ahí donde viene el gran reto y viene el gran momento en el cual nosotros estamos viviendo y tenemos que ser sabios y pedirle al Eterno dirección en el proceso. Todo en esta tierra cambió a causa del pecado. En la introducción que voy a hacer, voy a utilizar patrones repetitivos. Cuando yo logro descubrir los patrones bíblicos, entonces puedo entender lo que está pasando de acuerdo al patrón y lo que viene, porque el patrón se va a repetir. Son patrones bíblicos, como las notas musicales,
se van a repetir. No importa cómo suene la lírica de la canción, las notas van a ser las mismas. 7 notas. De ahí se establece todo eso. Todo cambió a causa del pecado y todo evolucionó en pro del deterioro. ¿El pecado qué trae? Deterioro. Pero todo fue reiniciado en el diluvio. O sea, el Padre establece a los primeros hombres y eran perfectos. Lo que él había creado era perfecto, pero pecó. Y ahí entró la ley de entropía y empezó todo a degenerarse. Hasta que dijo, no, esto hay que pararlo, y lo paró con el diluvio. ¿Me siguen? Sigamos en el próximo patrón. Vuelve a reiniciar todo después del diluvio, ya con Noah y sus hijos. Pero todo cambió a causa del pecado. Y esos que salieron del arca y que volvieron a pecar, porque uno de los primeros que pecó fue el mismo Noé. ¿Qué hizo? Permiso. El viaje estaba pesado. Ahí empezó a generarse todo esto y vuelve el mismo proceso de evolución en pro del deterioro, y nuevamente la humanidad se deterioró, pero el Padre tuvo que establecer un nuevo reinicio a través de Abraham para poder sacar adelante a Israel. Entonces vuelve y frena las cosas y levanta un hombre llamado Abraham. Y a través de la familia de Abraham se volvió a manifestar el pecado. Y todo lo que tenía que ver con la familia de Abraham evolucionó en pro del deterioro que trajo el pecado. ¿Y en qué terminaron? En esclavitud. Entonces dijo, volvamos a reiniciar esto. Y lo reinició con Moshe. Y sacó al pueblo de la esclavitud Moshe, guiado por el Eterno, lo llevó al desierto. Pero en el desierto, ¡bum!, otra vez pecó. A través de Moshe los libra y les entrega su Torah, los mandamientos. Y el pueblo, ¿qué es lo primero que hace? Peca con el becerro de oro. Y empieza todo el proceso nuevamente de deterioro y terminan en idolatría, paganismo y brujería. Otra vez se dañó el diseño de Dios. Entonces el Eterno volvió a reiniciar todo de una manera magistral a través de Yeshua, el Mashiach de Israel. Ahí volvió a dar una nueva oportunidad. La Torah escrita no fue suficiente, entonces ahora la Torah viviente hará su trabajo. Yeshua. Ese reinicio y ese proceso de restauración que estableció el Eterno a través de Yeshua, el Mesías de Israel, será definitivo. No hay más después de eso. O sea, no puede haber, no va a haber otra redención, no va a haber otra. Esta es la última oportunidad. Dígale al del lado, esta es la última oportunidad. Dígaselo. Amado, esto es preocupante. Si usted hubiese estado en otra de esas, si usted se hubiera aprendido el panorama bíblico y usted estaba por allá siendo vecino de Matusalén, siendo vecino de Enoc, entonces usted decía, no, ya viene el diluvio, pero nos van a dar otra oportunidad. O que de pronto usted estuvo en los tiempos de la Torre de Babel y de no, eso se va a dañar todo esto, pero va a haber otra oportunidad. Ya no hay más oportunidades. Yeshua estableció la última restauración, la única y para siempre. O sea que si no nos arreglamos con esta, no hay nada que hacer, hermanos míos. Ya no hay más oportunidades. ¿Entendemos eso? Una de las cosas que a mí más me impacta, ya hay personas que cuando las ministro, o sea, cuando le estoy dando un consejo para restaurar y sanar su alma, yo a veces le tengo que hacer entender, amado, esta es tu última oportunidad. No va a haber más oportunidades.
Si tú no tomas lo que el Padre nos está dando en este momento, yo no respondo. Esta es la última oportunidad. Recordemos los patrones bíblicos. La escritura dice: no hay nada nuevo bajo el cielo. Lo que es, ya fue. O sea, usted no va a encontrar en nada de lo que usted, que es algo nuevo, no. Siempre estuvo, pero se está manifestando de otra manera, pero siempre ha estado, siempre ha existido. Yud-Heh-Vah-Heh es el creador de todas las cosas. Y cuando Él creó todo lo que usted conoce, el universo, la tierra y todos los reinos que hay en la tierra, porque existe el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, todo lo que Él estableció, puso un conector entre lo creado y Él. Un eslabón, algo que los conectó, que se llama Adán. El ser humano es ese conector, ese intermediario, el mayordomo de todo lo creado. El creador, la creación y en la mitad un intermediario, el hombre, Adán. Él es el que va a administrar. Él es el que ejecuta la mayordomía. Él es el intermediario. Patrones. Estoy moviéndome a través de los patrones. Analicemos otro patrón. Yud-Heh-Vah-Heh, cuando vio que toda la humanidad había crecido, estableció naciones. Todas las naciones. Pero entre la autoridad de Él y las naciones, levantó un faro de luz intermedio, un pueblo modelo. Un pueblo que mostraría a las demás naciones cómo fluir: Israel. ¿Quién es el intermediario entre Elohim y las naciones? Israel. ¿Quién era el intermediario entre el creador y todo lo creado? El hombre. En esa nación estableció 12 tribus. Él versus Israel estableció 12 tribus. Pero para poder tener conexión con esas 12 tribus, levantó la tribu levítica. Iba a ser a través de unos hombres que iban a tener un título de autoridad levítico, como sacerdotes, los intermediarios entre yo y mi pueblo, los sacerdotes, patrones. Recuerden que se llaman levitas porque eran descendientes de Leví. Pero cuando él miró la tribu de Leví, escogió dentro de la tribu de Leví un intermediario. Entre todos ellos escogió una familia, la familia de Aarón y de sus hijos, y lo llamó los Coanim. Entonces analiza el patrón. Él siempre está buscando un modelo de relación y utiliza a alguien en el modelo de relación. Así le dio por hacerlo. Son patrones de Él. Así funciona el Eterno y usted y yo lo estamos descubriendo. Usted y yo lo estamos descubriendo. Yud-Heh-Vah-Heh estableció el sacerdocio, y entre ese sacerdocio, los que iban a ministrar en un lugar específico, puso un intermediario y lo llamó el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Ese fue el intermediario. Si él no viene a mi presencia, yo no hago nada. Solamente hablaré a través de él. Un intermediario siempre ha establecido un intermediario. En todo lo que usted vea y busque, el Padre establece un intermediario. Ningún levita podía entrar como quisiera buscar la presencia del Eterno. No, tenían que ir ante el intermediario. Él se presentaba, el resto no podía.
Todo se mueve bajo el mismo diseño en la escritura. Todo se mueve igual, patrones bíblicos. Y lo único que queremos es, a través de la lectura y el estudio, aprender a identificarlos. Cuando usted aprende a identificar los patrones bíblicos, usted puede tener una idea clara de qué es lo que va a venir o cómo el Eterno se va a mover. ¿Cuál es la única salida que hay? Y la única salida que siempre encontramos es esperar en el Eterno. Él es el que lo va a hacer. Yo no puedo hacer nada. Yo me siento limitado, pero como estoy en conexión con Él, Él lo va a hacer. ¿Cómo? Él es Dios. El pecado todo lo deteriora. El pecado todo lo deteriora. En esos patrones que yo le mostré al principio, todo se deterioró a causa del pecado. Y es la causa fundamental para que apareciera nuestro peor enemigo, la muerte. La muerte es el resultado final del deterioro que trae el pecado. ¿Me siguen? Pongan bastante atención, amados. Elohim no creó la muerte. Él no creó la muerte. Elohim no creó el pecado. Él no lo creó. Él es el creador de la vida. Él no creó la muerte. Él creó la vida. ¿Y qué es vida? Vida. Vida. Si usted lograra en su mente hacer una tarea loca de extracción de la palabra y del significado de la palabra muerte. Vamos a suponer que usted tiene esa capacidad de sacar todo lo que corresponde y se entiende por muerte. Sáquelo de su mente. Sáquelo, sáquelo. ¿Qué es lo único que queda? Vida. 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 Nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Nosotros fuimos creados para vida. Punto. Vida. Pero a causa del pecado y del deterioro que trae el pecado, se estableció la muerte. El Eterno fue el que dio el aliento de vida, dice Génesis 2:7. Cuando creó al hombre, le dio aliento de vida. Él no le dio una vida parcial, Él le dio vida. En Job 33:4 dice que el aliento del Todopoderoso es el que le da vida a Job. Job reflexiona y dice: el aliento del Todopoderoso me da vida. Vaya conmigo por favor a Nehemías capítulo 9. Versículo 6. Y cuando lo tengan me dicen amén. Tú solo eres Yud-Hei Vah-Hei. Tú hiciste los cielos de los cielos y toda su hueste, la tierra en cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida. Él creó todo y a todo le creó vida. Dice acá, tú das vida a todo ello. Todo lo que Él creó, lo creó y le dio vida. Usted habla con un científico y si usted le pregunta al científico que si un lingote de hierro o de cobre tiene vida, le va a decir que sí. Porque ese lingote allá adentro tiene movimiento. Los átomos nunca están quietos.
en sí mismo el átomo tiene un movimiento y está vivo para poder cumplir con la función. Todo tiene vida. Lo que pasa es que nosotros razonamos vida con algo que respira, ¿no? Hay muchos modelos. Usted no ve una mata afuera, échame agua que no es que estoy que me seco, ¿no? Pero ahí está respirando. Lo mismo el metal. El metal está en una situación que si usted no lo cuida, se oxida. Lo que pasa es que usted no ve sino lo básico. No. Todo lo que Él creó le dio vida. Porque Él es el dador de la vida. Él no es el dador de la muerte. Él es el dador de la vida. Palabras que todos las saben en Juan 14:6, cuando Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la. Él lo dijo: yo soy la vida. Con razón, al llegar en ese momento a un pueblo que estaba esperando una manifestación y entender en su mente que ese ser que estaba ahí parado les estaba diciendo: yo soy el dador de la vida. ¿Está loco? ¿Cómo le ocurre decir que Él es Hashem? Que Él es Dios. Apedréenlo. Blasfemia. Hechos 3:15. Hechos 3:15. Lo voy a leer desde el 14. Pero vosotros negasteis al justo, al santo, y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida. Las palabras de este evangelista en ese momento de defensa son brutales. Ustedes, pero ¿cómo me vas a decir que nosotros matamos a Dios? Es lo que le está diciendo. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? El que le dio vida a todas las cosas. Una frase muy fuerte de defensa. O sea, él estaba en ese momento poniéndose en la misma posición del anterior. Mátenme, porque lo que estoy diciendo es que ustedes mataron a Dios. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Qué es lo que quiero con estas palabras? Enfocarnos, amados, en lo que nosotros recibimos ahora por parte de Yeshua, la vida misma. Así como usted no ve que las otras cosas creadas respiran, nosotros no nos morimos porque dejamos de respirar. Nosotros dormimos. Este pastor se la fumó rara hoy. Así como usted no ve respirar a las matas, pero respiran. Y así como usted no ve respirar a los metales, pero respiran. Cuando usted no lo vea respirar al hermano, tranquilo que está dormido. Entonces lo que yo quiero que empecemos a entender de manera especial, de manera firme. Es importante que ustedes presten atención a lo que les estoy tratando de comunicar el día de hoy. En Hechos 2:24, ahí mismo, vayan a Hechos 2:24, devuélvase en un poquito, Hechos 2:24, y podemos leer. A quien Elohim levantó, habiendo lo soltado de los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. ¿Por qué Yeshua resucitó? Yo quiero que entiendan este mensaje, amados. Le estoy dando una palabra de suma esperanza por si usted llega de pronto a dormirse rápido. Si usted es del Mesías, en usted hay un poder que la muerte no lo puede retener. Allá entendieron.
Allá fue la única parte donde entendieron. Si usted está en el Mesías, usted tiene adentro un poder donde la muerte a usted no lo puede retener. Ya no es cuestión de que usted tenga fe en la resurrección. Lo estoy llevando más allá a que usted tenga fe en la resurrección de entre los muertos. No, es que usted antes de irse sabe que la muerte no lo puede retener. Son dos cosas distintas. No es que usted esté ahí acostado ya a punto de colgar los guayos y usted le esté diciendo ahí a su mujer: ay, mi amor, ¿será que sí resucita? Ay, mi hijo, ¿quién sabe usted cómo ha sido de malo? No es eso. No va a pasar. En mí hay un poder que no me pertenecía, sino que lo recibí por gracia. Y a pesar de mis pecados, se instaló ese poder en mí. Y la muerte no me puede retener. Dáselo fuerte al Rey eterno. Y la Escritura dice que nos ha dado vida junto con Él. El que ha aceptado a Yeshua en su corazón y ha tenido la emuná y se ha sumergido en las aguas de la forma en que Él ordenó en el nombre de Yeshua, dice la Escritura que junto con Él te ha dado vida. Él nos liberó del reino de la muerte. ¿A qué edad piensa morir usted? ¿Ah? ¿120? Yo no quiero que usted diga eso. No, yo no voy a morir, pastor. Usted me está diciendo que yo voy a dormir. ¿A qué horas piensa morir, Delkis? No, nosotros no vamos a morir. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Por qué el loco le... ¿Y usted por qué está tan seguro? Porque tengo un poder que no me pertenece, que se me otorgó a mí, y la muerte no me puede retener. Eso es lo que yo quiero que usted empiece a entender, para que las palabras que le voy a compartir el día de hoy tengan sentido para usted. Él nos liberó del reino de la muerte. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Cuando lo tengan, me dicen amén. Versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua, porque la ley del Espíritu ¿de qué? El Espíritu es una ley en sí misma que solamente puede dar vida. Es una ley en sí misma la del Espíritu. Y ese poder lo tenemos. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mashiach te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Ya. La muerte no opera en nosotros. Nos dormimos. Oh, pero el médico dice, no, él murió. Usted dice, sí, señor, sí. Entiendo. Él durmió. De la misma manera que usted no ve las matas respirar, ni el metal respirar, él está vivo. Son formas trascendentes de pensar. Estamos hablando de una información espiritual, por no llamarla cuántica. Esa es la famosa física cuántica. Aquellas cosas que son etéreas, que están ahí, pero que es muy difícil entenderlas y comprobarlas. Entonces yo te estoy tratando de llevar menuditamente la información.
para que entendiendo lo natural puedas entrar en las verdades espirituales que el Padre nos quiere dar. Me es necesario hacer este preámbulo con el fin de que podamos reconocer 4 cosas. Analicemos 4 cosas básicas en nuestra fe o en lo que nosotros hemos venido a estudiar y a vivir como pueblo de Dios. Primero, el reino. El reino, necesito reconocer el reino. ¿Qué es el reino? 2, la función mía en el reino. 3, el lugar de ese reino. 4, mi responsabilidad en ese reino, en ese lugar. Antes de leer los siguientes versículos, que van a ser un poquito largos, porque eso depende de una formación importante que quiero darle al cuerpo sacerdotal que el Padre está restaurando, los verdaderos sacerdotes de este tiempo que tienen un lugar donde ministrar y una responsabilidad que cumplir. El reino como existía antes fue destruido. Estamos entendiendo el viaje intelectual que quiero hacer, ¿no? Todas las cosas están vivas. Esa silla está viva. Está viva. El suelo, la madera, está viva. Todo está vivo. Lo que pasa es que yo no sé cómo funciona esa condición. Pues el reino, como fue diseñado en un principio, fue destruido. El reino de Israel, como está en la Biblia, ya no existe. ¿Estamos de acuerdo? No existe. Entonces, las funciones que se ejecutaban en ese reino cambiaron. Porque ya no se pueden hacer las mismas funciones en algo que ya no está. Tercero, porque el lugar como tal donde estaba ese reino se perdió. O no está en las condiciones que requiere el reino para que se establezca. No está. Los que han ido a Israel se pueden dar cuenta que pues, antes de que llegue el Mesías tienen que quemar todo eso. Que la idolatría que hay allá es brutal. Entonces, el lugar como tal se perdió. Y las responsabilidades que los miembros de ese reino tenían se disiparon. Se disiparon. No voy a utilizar la palabra perdieron, se disiparon. Y ahorita se van a enterar por qué. Les hablo de esas situaciones para que usted pueda entrar en un proceso de redefinición de las cosas. Tenemos que redefinir la palabra reino. Tenemos que redefinir las funciones en ese reino y tenemos que redefinir el lugar donde opera el reino y redefinir las responsabilidades que nosotros tenemos en ese reino. Bíblicamente es llamada la restauración de todas las cosas. Lo que usted conoció como reino ya no existe, pero sí está el reino. Sí está. Por lo tanto, necesito identificar mis funciones, el lugar para aplicar esas funciones y la responsabilidad que tengo sobre ese lugar. Primero, hablemos del reino. Entonces, como ese reino ya fue destruido, el que usted conoce en la Biblia, entonces, ¿cuál es el reino? Dime cuál es el reino. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 145. Salmos 145. Versículo 13.
¿Lo tienen? Voy a esperar más amén. Salmo 145:13. Tu reino es un reino eterno y tu señorío de generación en generación. O sea que el reino no fue destruido. Ese reino bíblico del que la escritura me habla ya no está. Pero el reino como tal no ha sido destruido. El reino es eterno. Entonces, ¿cómo lo redefino? Aquí es donde está la situación. Hoy vinimos a través del libro de Baikra, no a leernos el libro de Baikra y a conocer todas las funciones que este hombre tenía en un reino que ya no existe, sino en la restauración de todas las cosas y ver la manifestación de ese reino con la redefinición en la que el pueblo de Dios tiene que vivir en este tiempo. Todo está redefinido, pero ese diseño es perfecto, porque cuando yo aprendo a ver las características de este intermediario, son las que yo tengo que aplicar aquí. Son las que yo tengo que aplicar aquí. Éxodo 15:8. Sigamos hablando del reino. A mí no me gusta hablar de nadie, pero sigamos hablando del reino. Éxodo 18, perdón. Ustedes me tienen paciencia. Yud Hei Bahei reinará ¿cuánto? Eternamente y para siempre. El reino es eterno y el rey que reina ahí es eterno. O sea, que ¿qué fue lo que se destruyó? Segunda de Pedro 1:11. Segunda carta de Pedro. Pedrito. Hablando de Pedrito, ¿sí vino hoy Pedrito Leguizamón? ¿Ah? ¿Está enfermito? Bueno, me hagan el favor y me lo cuidan, que es uno de los consentidos, Pedrito Leguizamón. Muy consentido Pedrito. Segunda de Pedro 1:11. Porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿Ves? Si unimos todo esto, amados, la manifestación antigua del reino que se destruyó era solamente un modelo, una sombra de lo que iba a ser la verdadera manifestación del reino. Ese primer diseño no sirvió. Ya sea un reino que fue establecido en la tierra, no sirvió. Un reino especial que fue establecido en el Edén, se desbarató. Un reino físico a través de un pueblo llamado Israel, se borró. Y ahora dice Yeshua, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Yo soy el reino. Yo soy el rey eterno. Yo soy la vida misma. Todo el que tiene a Yeshua no solamente tiene la vida eterna, sino que forma parte de su reino eterno. Oh, este Yeshua es, wow. Este Yeshua es todo. Es todo este Yeshua. Con él la muerte no me puede retener. En él tengo identidad y formo parte de un reino donde él es el rey eterno.
Entonces, ese reino existe porque es un reino eterno. Ese reino no fue destruido. Ese reino fue elevado a condiciones espirituales. Y hoy entendemos con toda claridad quién es nuestro soberano y rey eterno. Yeshua, el Mesías de Israel. Él es el reino. Yeshua es el reino. El que tiene a Yeshua tiene la vida. El que tiene a Yeshua tiene el reino. El que tiene a Yeshua tiene el propósito en el reino. Por eso es que aún en este tiempo el enemigo ha sido tan inteligente que le quiere quitar la posición a Yeshua, simplificándolo a un hombre. ¿Cómo le vas a decir a un hombre que Él es la vida misma? ¿Cómo le vas a decir a un hombre que Él es el reino eterno? El enemigo es tremendo. Como aún en los modelos teológicos más poderosos de este tiempo te dicen: Yeshua no es Adonai, Yeshua es un hombre. Cuidado, amado pueblo del Eterno. Cuidado, porque entonces no vas a dormir, te vas a morir, que es distinto. Ahí sí dele miedo, me dio mello. Hablemos, ya entendemos cómo el reino se elevó. Existe, Él es, existe, Él se elevó. Vamos a hablar de la función. Las funciones de ese reino, Él siempre las ha delegado. Por eso les hablaba del intermediario. Siempre hubo un intermediario en todo lo que Él delegó. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, el primer modelo sacerdotal que fue en Adán mismo, se le dijeron estas palabras cuando fue creado el hombre. Voy a leer desde el versículo 26 porque es importante. Y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio, diga conmigo, funciones. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. ¿Cómo los creó? No dice macho y macho. No dice hembra y hembra. Y no los llamó Adán y Esteban. Fue Adán y Eva. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Elohim. Sigamos leyendo. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Usted cree que si usted cambia ese diseño se pueden fructificar y multiplicar? Todo va en contra del diseño divino. Llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Dominio, diga conmigo, función. Dominio. Usted fue establecido para cumplir una función en esta tierra y es ejercer dominio. Dominio, nosotros tenemos un poder para ejercer dominio sobre todo lo creado. Y dijo Elohim: he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que produce semilla, y os será por alimento, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todos los que
se arrastran sobre la tierra, en los cuales hay vida. Toda hierba verde le será por alimento. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí estaba muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana del día sexto. Todo lo que él estableció para que cumpliéramos con una función. Bueno, con muchas funciones. Estamos hablando de las funciones delegadas del reino. Deuteronomio 1:8. Aquí, en un nivel más específico, vuelve a decir lo mismo, pero ya se lo dice al pueblo, no a todos los seres humanos. Le dice al pueblo: he aquí pongo la tierra delante de vosotros para que entréis y la poseáis. La tierra que le juré a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La tierra que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Función, diga conmigo, poseer. O sea, las funciones de los hijos de este reino son dominar, sojuzgar y poseer. Con razón quieren eliminar todo esto, porque este es el único diseño del Eterno para poder dominar, para poder sojuzgar y para poder poseer. ¿Cuál es el mensaje de la famosa agenda aquella de las naciones que se quieren hacer las dueñas de todo esto, para no decir la palabra? No tengas nada y serás feliz. Y el Eterno dijo: no, mientras que la familia esté diseñada de forma correcta, poséanlo todo. Poséanlo, no poseas nada y serás feliz. Qué engaño, ven. Qué engaño. Bendito el Padre que hay un pueblo que está despierto. Hay un pueblo que ve correctamente en este tiempo. Función de este pueblo que forma parte de este reino. Isaías 49:6, por favor. Isaías 49:6. Cuando lo tengan me dicen amén. Cosa muy liviana es que seas mi siervo y que restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Usted sabe que nosotros en este momento estamos siendo protagonistas de eso. Somos los protagonistas de restaurar el reino de Israel y de recuperar, traer la restauración de las 12 tribus. Es un honor. Aleluya, es un honor. Y nos dice: eso no es importante para mí. Lo que realmente quiero que hagas, he aquí, te he puesto para que seas luz a las naciones, para que le seas de salvación hasta lo último de la tierra. Si tenemos este diseño de familia correcto, usted será levantado como un faro de luz y usted va a salvar a la humanidad del diseño que le quieren vender los bandidos de hoy en día. Es usted el que va a salvar a la humanidad. Claro, una función delegada por el Salvador. El Salvador no la delegó. Él no la delegó. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, los discípulos que usted tiene les va a enseñar el diseño correcto del Eterno. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Porque ahora lo que quieren es destruir el sistema básico de la humanidad, la familia. El ataque es directamente allí.
¿Y cómo se lograría este elevado propósito de que seamos ese pueblo que manifestará luz a las naciones? ¿Cómo? Vaya conmigo a Primera de Pedro 2:9, que forma parte central de este libro de Baikra, porque yo no les quiero vender la idea. El Eterno quiere que usted tome posesión de estas palabras. Es el Eterno mismo el que está demandando que usted crea lo que dice la palabra del Eterno, no lo que diga fulano o sutano. Este pasaje está hablando directamente de ese pueblo llamado Israel. Ese pueblo que fue levantado para ser luz de las naciones. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que nos llamó de la muerte a la vida. Aquel que nos llamó de la esclavitud del pecado a la libertad de la santidad en él. Ese es el propósito verdadero. Que usted tome su posición en este reino elevado y cumpla con su función sacerdotal. A eso fue llamado usted, a cumplir con una función sacerdotal. ¿En qué lugar, pastor? ¿En dónde va a ser eso? Tercer punto, el lugar. Recuerde que hablamos de 4 elementos: el reino, la función, el lugar y la responsabilidad. ¿Qué lugar? Por los patrones, el gran lugar que el Padre estableció en el principio fue el universo. Y en el universo puso un lugar especial llamado tierra. Específico. En la tierra puso un lugar específico llamado el Edén. En esa tierra estableció naciones, pero de todas las naciones escogió una: Israel. Entre todos los lugares donde habitaba Israel, él dijo: no, yo solamente me voy a manifestar en el templo, no en todo Israel, en el templo. Patrones. Y en el templo yo no me voy a manifestar en todo lugar, yo solamente me voy a manifestar en el santo santísimo lugar, en el santo santorum, en el lugar santísimo, santo santísimo, después de la cortina del lugar santo. Pero pastor, no me dijo pues que eso había sido destruido. Exacto. Entonces la pregunta ahora: ¿cuál es ese lugar santo, santísimo, donde gracias a ese sumo sacerdote llamado Yeshua Mashiach iba a establecer su lugar? ¿Cuál es ese Macom donde está la presencia del Eterno ahora? Este es el lugar donde habita el reino de Yeshua, y por cuanto aquí habita el reino de Yeshua, todo se nos tiene que sujetar a esta autoridad. Y el enemigo eterno, la muerte, no nos puede retener. Síguelo haciendo sonar, amado. Sonó bonito. ¿Por qué lo cortaste? La muerte no nos puede retener, amados. Eso es importante entenderlo. Diga conmigo: el lugar soy yo, y mi corazón el arca del pacto. Ay, pastor, ¿no son palabras como muy osadas? Eso es lo que dice la Escritura.
que Él habitaría en los corazones de su pueblo. Y si Él lo dijo, ¿quién soy yo para decir que no? Es un honor. Y ahí es donde yo quiero que usted se posesione de ese honor. Porque si no entiende usted eso, el poder que hay en usted no va a poder actuar. El poder está ahí. El poder está ahí. Pero hay que dejarlo actuar. Les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que se guardó en el arca del pacto? Las 2 tablas, los 10 mandamientos. Yo se los he dado a todos ustedes los 10 mandamientos. Ya los aprendieron, ¿cierto? Porque si no, usted entonces no es el arca. Si usted no se sabe los 10 mandamientos, usted es un cajón, pero no el arca del pacto. No, primero solucionemos lo de los 10 mandamientos. Si usted no se sabe los 10 mandamientos, usted no posee el arca del pacto en su corazón. Usted necesita saberse los 10 mandamientos para que usted diga, aquí reposa el arca del pacto. Segundo elemento, la vara de Aarón. ¿Y qué representa la vara de Aarón? La autoridad. Porque eso fue un reto que se dio. Un reto. Bueno, ¿quién es la autoridad aquí? Coraj dijo, no, yo también soy primo, yo soy de la familia. A mí me están borrando. Bueno, entonces vamos a meter la vara de todos estos líderes y la vara que reverdezca esa va a ser. ¿Quién es la autoridad? Una verdadera arca camina bajo autoridad. El que tiene el arca camina bajo autoridad. Ahí no hay tu tía que valga, no, yo no me congrego, yo tengo una buena relación con él, yo no necesito pastores, yo no necesito líderes, yo no necesito. Dale, Coraj, dale, hermano mío. Él no se quiso sujetar a la autoridad. Pero los que somos de ese reino y cumplimos la función de ese reino, conocemos lo que hay en el lugar y nosotros caminamos bajo autoridad. Si no, no funciona. Y el tercer elemento, el maná. ¿Qué representa el maná? Diga conmigo, la multiforme provisión. Nada nos va a faltar. En este reino, Él suple todas las necesidades de los suyos. En este reino, Él es el que administra el bienestar de los suyos. Por eso dice que somos embajadores del Mesías. A un embajador no le pagan. Un embajador toma de todo lo que el reino le da. Un embajador no vive por salario. Un embajador es dueño de su reino. El reino lo sostiene, el reino lo alimenta, el reino le da vivienda, el reino lo cuida, el reino lo sana, el reino lo provee de todo lo que él necesita. Eso es un embajador de este reino. No olvidar que el arca es el trono de Elohim. Esa arca es el trono de él. Por lo tanto, él se sienta en ese trono. Él se sienta en ese trono. O sea, es un honor saber que él escogió estas vasijas de barro para querer morar en nosotros. Vamos a 2 de Corintios, por favor, y aquí es donde vienen los versículos largos, pero ya leyendo estos versículos terminamos, amados. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 7. ¿Lo tienen? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Mashiach como el Adón, y a nosotros mismos
como esclavos vuestros por causa de Yeshua. Porque el Elohim que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la misma faz del Mashiach. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Elohim y no de nosotros. En esta vasija de barro habita el trono de justicia y de la gloria de Elohim. ¿Usted lo puede creer? Somos vasijas de barro, imperfectas, maltratadas, quizás quebradas, pero el Padre quiso habitar en esas vasijas. Dígale al de lado, ¿yo qué culpa? Él quiso habitar aquí. Yo soy morada del Dios eterno. Esa es la verdad. ¿Qué dice Efesios capítulo 3? Efesios capítulo 3. Desde el versículo 13 y me dicen amén. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Al habitar el Mashiach, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprobar y comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad, así poder conocer el amor del Mashiach, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, a él sea la gloria en la Cajal y en el Mashiach Yeshua por todas las generaciones del siglo de los siglos. Mire todo ese poder que reposa en este vaso de barro. Cualquier cosa que nos suceda es por su grandeza. Yo solamente soy un vaso de barro, pero a él le plació habitar en este vaso. Unas palabras muy especiales en este Efesios 3, del 13 al 21. Y si usted me acompaña a Colosenses 3:16, dice: la palabra de Mashiach viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones al Elohim verdadero. Entonces, el reino se elevó y lo podemos entender en los ámbitos espirituales. Se elevó. La función la tengo clara. Fui llamado a sojuzgar, a dominar, a poseer y a hacer luz para las naciones. Entiendo el lugar donde mora ese reino. Aquí, en mi corazón. El reino de los cielos está aquí en tu corazón. Y ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos? ¿Hacia dónde van esas responsabilidades? En este tiempo, amados, toda la responsabilidad de lo que se nos ha otorgado de forma primaria
va en dirección hacia la familia. Porque el Eterno está restaurando el sacerdote del hogar para ministrar a su familia, para presentar a su familia delante del Eterno de la forma correcta. Así es que podemos realmente ejecutar una correcta evaluación del nivel de restauración de nuestro sacerdocio en nuestro propio hogar. Como esté mi familia, como pelee por mi familia, como luche por mi familia, evaluamos el nivel de compromiso que tengo como sacerdote y de restauración que se me ha dado. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 5, y estos son los pasajes más largos porque habla de aquellas características y forma de vida familiar que debemos tener. Todo este libro, todas las enseñanzas van a ir dirigidas de esta manera. El sacerdote que cuida en el lugar correcto del reino de los cielos. Las funciones y responsabilidades que él tiene en la manifestación del reino en este lugar, la familia. Si nosotros logramos sacarle el máximo de conocimiento a este libro, créame que vamos a ser elevados en estas fiestas de la primavera a niveles de bendición grandes y poderosos. En Efesios capítulo 5, amados, desde el versículo 21 empiezo a leer. Cuando lo tengan me dicen amén. Características de cómo debe vivir el pueblo en ese lugar donde se establece el reino, donde manifestamos las funciones y las responsabilidades del reino que representamos. Sean dóciles los unos con los otros en el temor del Mashiach. Las esposas a sus propios esposos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también el Mashiach. Él mismo, Salvador del cuerpo, es la cabeza de la congregación. Por tanto, como la congregación es dócil al Mashiach, así también las esposas deben ser dóciles en todo a sus esposos. Los esposos amen a las esposas, así como el Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a la congregación para sí misma, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y la abriga, como también el Mashiach a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto al Mashiach y a la congregación. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa le respete a su marido. Hijos, obedeced en el Adón a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y en amonestación en el Señor. Formas en que el nivel sacerdotal de nosotros se manifiesta en este lugar
es el lugar donde verdaderamente se manifiesta el reino. ¿Cómo el sacerdocio ministra en este lugar? Colosenses 3 del 18 al 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Pero son más rápidos que yo. Ok. Esposas, sean dóciles a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Y padres, no irritéis a vuestros hijos para que no pierdan el ánimo. Qué interesante. Y quiero preguntar, ¿por qué trajeron a los niños? ¿Por qué los trajeron? Yo no sabía. Cuando yo veo que entran a esa chorrera de muchachitos para acá, porque ellos tenían que escuchar esto. Y es algo importante que yo lo que quiero que ustedes entiendan es que los maestros cumplen con un servicio, pero los maestros no son los que se encargan de educar a sus hijos. Ellos no tienen por qué aguantarse en la indisciplina de sus muchachos. El maestro va y le ayuda a darle una tarea, pero si ellos no se portan, entrégueselo a su papá, que ellos son los que tienen que lidiar con ellos, no nosotros. Amado sacerdote, Jerónimo, ven para acá. Ven para acá, Jero. Me voy a llevar una idea de esto. Nosotros los hombres en la antigüedad cazábamos mamuts, leones dientes de sable, panteras y todo animal salvaje. ¿Usted cree que una personita de este tamaño nos tiene que ganar a nosotros? ¿Por qué estás dejando que tus hijos tomen control de tu vida? No lo puedes permitir porque le estás haciendo un daño a tus hijos. Nuestros hijos tienen que crecer bajo la autoridad de nosotros, porque ese es el favor que les estamos haciendo a ellos para que cuando crezcan ellos sepan caminar bajo autoridad. Pero tenemos que hacerlo como vamos a aprender durante todo este tiempo. Todo este libro de Baikra va a ir enfocado en la forma en que debemos levantar nuestra familia, nuestros hijos y nuestro bienestar en el hogar. Y la bendición que el Padre tiene para nosotros en el hogar. Amén. Te puedes sentar. Y espero que tú no hayas sido de los que se portó mal. Eso espero. Es la verdad. Amados, miren. Cada uno tiene que tener la capacidad de definir quiénes son sus hijos. Jerónimo es uno cuando está solo. Pero yo sé, cuando se relaciona con 2 o 3 de aquí, se vuelve, un huracán. Yo solo sé. Y es normal, porque nuestros muchachos están para eso. Pero ¿cómo vamos a manejar esas situaciones? ¿Hasta dónde le vamos a permitir a ellos que sus comportamientos afecten a otros? Entonces, lo que yo quiero es que durante todo este libro de Baikra, el sacerdocio que se nos entregó a padres y a madres, porque ustedes dirán, bueno, pastor, y los que no tenemos marido, pues les tocó a ustedes, hermanas, cumplir con la función sacerdotal en su casa, mientras que le conseguimos un marido. Que casar a todas las solteras aquí.
Pastor, y no has leído nada de la paracha. Solamente necesito un versículo de la paracha, uno solo. O sea, todo lo que leí, esa introducción, para un versículo de la paracha. Y está en Levítico 2.8. Vaya a Levítico 2.8. Y usted me va a entender por qué estoy tomando la dirección de explicarles el libro de Baikra en su forma de vida familiar, en su forma de llevar su familia, en la forma de cuidar a los suyos. Levítico 2.8. Y llevarás a Yud-Hei Vah-Hei la ofrenda vegetal que hayas preparado de esas cosas, y se la presentarás al sacerdote para que él la aproxime al altar. Diga conmigo, el intermediario. El intermediario que Dios escogió entre él y la familia es el sacerdote. Y aquí quiero hablarle a todos los varones jefes de hogar y a las mujeres que les toca presentar ese papel sacerdotal en la casa porque no tienen un hombre. Ustedes fueron escogidos como intermediarios para darle lo mejor al núcleo de la familia. Y si usted no recibe la restauración que el Padre tiene para usted, no pretenda ver la gloria de Elohim en esa familia, porque usted es el intermediario. Usted es el que se presenta delante del Eterno y se eleva para traer la bendición a su casa, para traer la bendición a su familia, para entregarle la bendición a sus hijos y a las nuevas generaciones que vienen detrás de usted. El sacerdocio sigue siendo el elemento de intermediación que el Padre estableció. ¿Y cómo debe ser ese sacerdote? La pregunta es esa. Bueno, ¿y cómo debe ser ese sacerdote? Bueno, con todas las características que hablé ahorita, ¿qué tal si estudiamos para cerrar Primera de Timoteo capítulo 3? Aquí hay unos versículos muy importantes que hablan acerca de la condición sacerdotal, que nos va a permitir hacernos una evaluación si vamos caminando en la dirección correcta, si vamos avanzando de la forma que el Padre espera y quiere de cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13 lo voy a leer. ¿Lo tienen? Fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar a los demás, me gusta como dice esta Biblia. Si alguno anhela cuidar a los demás. Yo tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi esposa. Yo anhelo cuidarlos bien, quiero cuidarlos bien. Mi responsabilidad es cuidarlos bien. ¿A quién tienes que cuidar? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿A quiénes tienes que cuidar? ¿Quiénes te entregó Dios para cuidar? Y podrán haber jóvenes aquí que dicen, bueno, no, yo todavía no tengo hijos, pero creo que ya estás en edad de empezar a cuidar a tus padres. Quizás tus padres ya te han dado demasiado. Ya eres un hombre hecho y derecho que ahora empieza a retornar en amor el beneficio que has recibido por los últimos 15, 20, 25 años. Yo fui un hombre muy juicioso que cuando cumplí 29 años salí de mi casa. Vos 28. Lo que pasa es que en Colombia se sale a esa edad a los 29, a los 30. Se cumple la mayoría de edad. Aquí no. Aquí desde los 18 ya los muchachos van para afuera. Y a mí me parece eso delicado. Delicado porque no le enseñan al muchacho a ser de familia y a cuidar a su familia. Y si los jóvenes que me están viendo el día de hoy quieren tener vidas bendecidas,
tienen que devolverle al Eterno esa bondad que recibieron de parte de sus padres, dándole a sus padres cuidado, respeto, protección, apoyo. Y la vida de ustedes va a ser muy bendecida, muchachos. Si ustedes se dejan llevar, jóvenes, por el sistema americano, que a los 18 ya cogen vuelo y no se vuelven a acordar de sus padres, la vida les va a traer muchas sorpresas malucas. Pero si ustedes cumplen con el diseño del Eterno, el Padre los va a bendecir. Fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Es necesario pues que el que cuida sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para la enseñanza, no adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo del dinero, que cuida bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda responsabilidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la congregación de Adonai? No un neófito, no sea que se llene de arrogancia y caiga en la acusación de Hasatán, debiendo tener también un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Asimismo, los servidores deben ser dignos, sin doblez de lengua, no adictos al mucho vino, ni ávidos a ganancias deshonestas, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean puestos a prueba primero, luego sirvan siendo irreprochables. De igual manera las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los servidores sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a sus hijos y a su propia casa. Porque los que sirvieron bien se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe, que es en el Mashiach Yeshua. Todas estas características las vamos a desglosar durante este tiempo. Y durante todo el libro de Vaikra debemos ser confrontados todos nosotros si nos vamos a levantar en el sacerdocio correcto, con las funciones correctas, entendiendo mis responsabilidades para operar en este lugar. Este es el lugar del reino, mi familia. Amén. Baruch Hashem.